Pero pues, muy buenos chicos, continuamos con el Barça, continuamos con la última hora, entrevista en avance de Mundo Deportivo de Laporta. Ojo, sale solamente 2 preguntas, pero ya deja cosas interesantes. Mañana dicen que sale la primera parte, mañana supongo que pondrán 4 o 5 preguntas, y pasado sale la segunda parte donde ya dan toda la entrevista completa, por lo cual tenemos días de contenido, días donde Laporta, sabéis cómo es, va a dejar bastantes, bueno, pues titulares, ¿no? Ya ha dejado bastantes titulares con estas primeras preguntas donde es bastante contundente. Primero, ¿cómo ha sido la evolución del acuerdo de Rashford? Atención a lo que dice, porque también habla de lo de Nico, y creo que, bueno, lo que dice es lo que ya se sabía, pero él lo confirma, que él no lo quería, que después sí, pero que al principio, y como os acordáis, antes de que Nico se ofreciese, tanto Deco como Laporta lo habían como, no rechazado, pero lo habían como descartado. En plan, nosotros vamos a por Rashford, a por Luis Díaz y tal. Era de los nombres que más hablaban. Rashford y Luis Díaz. Luego Nico se ofreció y evidentemente hay que ser claros. Nico Williams con 22 años, 60 millones, era una opción muy buena y muy interesante. Era un perfil, vamos, espectacular. Esto es una realidad. Ahora, el Barça tampoco puede ceder a todo lo que él pedía. Dice, ha sido un terreno más complicado del que la portería por las opiniones que venían de todos lados. Habría varias opciones y yo estoy muy contento porque hemos terminado consiguiendo la opción que más me gustaba a mí. Es decir, Rashford. Dice que es la opción que más le gustaba a él. Es cierto que también me gustaba mucho Luis Díaz, un jugador muy completo, pero por sus circunstancias, con el Liverpool muy enrocado, era muy complicado, aunque agradezco al jugador que ha querido venir en todo momento. Ojo a esto. Luis Díaz quiso venir en todo momento. Y que lo intentaron, pero que evidentemente el Liverpool muy enrocado y que era muy complicado. Esto para la gente que decía también, no, es que estáis haciendo caso a la prensa diciendo que el Barça iba a por Luis Díaz. Y quizás el Barça nunca fue a por Luis Díaz, no, lo acaba de confirmar Laporta. Lo digo porque mucha gente opina por ahí y se creen a la dice ahí de la verdad. Bueno, pues aquí está. Sí, el Barça lo intentó por Luis Díaz. Sí, el Barça fue a por Luis Díaz, pero que el Liverpool estaba muy enrocado y que por las circunstancias, es decir, el contexto, el dinero y demás, que era imposible, pero que agradece al jugador porque ha querido venir en todo momento. Y también ha pasado lo de Nico Williams, en vista de lo que de que Luis Díaz era muy complicado y que estamos en proceso de negociación con Rashford, vino el agente de Nico ofreciendo la posibilidad de que lo ficháramos. Deco me lo comentó. Yo en principio prefería estar con las otras 2 opciones, pero en estos casos siempre hago caso a la dirección deportiva. Y Deco lo que me decía era que al menos escucháramos porque es un jugador interesante, porque estaba en la banda. Las negociaciones, pero de lo que nos dijeron a lo que al final era, había mucha diferencia en el sentido de los plazos de pago, en la comisión de la gente y una serie de variables que tenían ya avisos de que no se produciría la operación. Deco puso un ultimátum de 48 horas y si no aceptaban nuestras condiciones no íbamos a hacer esa operación. Al final no se hizo. En paralelo se fue haciendo con las otras 2 y la de Rashford se fue, bueno, pues haciendo, ¿no? Creo que es tal cual. Mucha gente, no, aquí Laporta miente. No me parece que mienta, más que nada porque es que antes de esto Laporta había descartado a Nico Williams, pero es que fue algo público. Donde dijo, no, nos gusta mucho Rashford y Luis Díaz. Esto se dijo antes de todo esto. Antes del culebrón de Nico Williams se había comentado. Se había comentado. Muchas veces. Que Nico Williams lo tenían casi como, bueno, pues descartado, pero evidentemente, en el momento que Nico Williams te llama y toca la puerta, hay que escucharlo. Y creo que el Barça no hizo mal ahí, porque Nico creo que era una opción muy interesante. 22 años, joder, es muy bueno. O sea, no vamos a hacer ahora como que Nico Williams es malo, ¿no? O como que no lo queríamos, sí lo queríamos. Pero se ofreció él, pero dice que luego que eran unas condiciones que no podían aceptar, que una cosa es lo que ellos habían dicho y que luego estaban pidiendo mucho la comisión de la gente, más unas variables y demás, que dijo no. Y que Deco le dio 48 horas para aceptar las condiciones del Barça y en el momento que no se hizo, pues dijo fuera. Y que mientras en paralelo se fue trabajando con las otras 2 operaciones y que la de Rashford fue la que se fue clarificando. Es decir, el Barça, Laporta, confirma que trabajaban en la operación de Luis Díaz y de Rashford.
Esto para la gente que decía, no, que tal, que era mentira. El Barça fue a por Luis Díaz. El Barça fue a por Luis Díaz. Por eso salían informaciones de que pedían 80 millones y tal, y que es verdad que estaban pidiendo 80 millones de euros. Y parece que el Bayern está dispuesto a pagar eso. El Barça no. El Barça finalmente no estuvo dispuesto a pagar eso. Pero que el Barça negoció y que iba a por Luis Díaz, sí. Y Rashford seguramente estaba ahí y seguramente llegó un punto que era el plan C. Sí. Aunque Laporta dice que él era el que más le gustaba, pero bueno, en fin. ¿Qué le gusta de Rashford? Estamos muy contentos porque viene un jugador de una gran calidad, con una edad estupenda para venir al Barça con una motivación extraordinaria. Personalmente, he comprobado la ilusión que le hace venir a el Barça. Una de sus virtudes es que es sincero. Su sueño era jugar en el Manchester toda la vida y llegó a los 7 años y nació allí con una vida interesante. Quería ser un hombre de un solo club. Es bonito que un jugador diga esto con toda la sinceridad, pero cuando se le produce una situación en su vida que no esperaba, el equipo que siempre le había gustado es el Barça. Se había enfrentado a nosotros y tenía a el Barça en el radar. Fue cedido a el Aston Villa para que se viera que es el mejor jugador de siempre, el mejor de Inglaterra, y dice que su máxima motivación es ganar la Champions con el Barça y la Copa del Mundo con Inglaterra. Lo tenemos muy motivado. Ha venido fuerte como una roca y está muy ilusionado. Ha entrado bien con sus compañeros y estoy muy contento porque hace 2 años nos ganó él en la Europa League. Marcó la diferencia de la eliminatoria y por eso estoy muy feliz de que haya venido. Justo desde el partido que os hablo, que lo vi yo y me impresionó mucho. La verdad es que hizo una eliminatoria espectacular. Ojalá veamos a ese Rashford. Ojalá recuperemos a el mejor Rashford, que ahora mismo está claro que hay dudas de si es el mejor Rashford, si le hace años. Yo creo que ahí está un poco el trabajo suyo y el trabajo de Flick, ¿no? Para recuperar su mejor versión. Ojalá que sí. Habla maravillas de él. Y esas son, como digo, las 2 preguntas de momento que ha filtrado Mundo Deportivo. Mañana se supone que sale la primera parte. Mañana tendremos 4 o 5 preguntas donde ya estamos viendo que va fuerte, que está respondiendo a todo, que habla de todo. Y ya pasado se supone que saldrá la entrevista a el completo. Sinceramente, yo creo que en las 2 preguntas que ha respondido ha estado bien. Y lo de Nico Williams literalmente ha sido así. Que luego él no quiso venir, claro, él no quiso venir porque no quería, bueno, pues aceptar las condiciones. Que me parece, ojo, que me parece perfecto. Que si Nico Williams dice, yo no acepto las condiciones que pone, vale, tampoco nosotros hemos aceptado pues las que ellos ponían. Bienvenidos a las negociaciones. Ni el Barça aceptaba la comisión de la gente, ni las variables, ni nada de lo que ellos estaban como poniendo encima de la mesa, ni ellos aceptaban nuestras condiciones y querían, bueno, pues un seguro para poder ser inscritos. Se me parece perfecto, cada uno defiende lo suyo. Ahora, que ya está, que no hay más drama, que no vino, pues no vino, hemos fichado a otro y punto. Y también se confirma que el Barça estaba intentando fichar a Luis Díaz y a Rashford, y finalmente, bueno, uno se complicó mucho porque evidentemente el Barça no podía estar pagando esas cantidades, y Rashford, por condiciones económicas y demás, era un poco el más factible y la opción más coherente. Ni más ni menos. Es más polivalente que Luis Díaz. Entonces yo creo que todo se ha dado de manera supernatural, que el Barça lo ha intentado con Nico. Yo creo que el momento que Nico se ofrece y demás es en el que se centran. El momento que Nico se cae por todas las condiciones, van a por Luis Díaz y van a por Rashford. Y está, o sea, no hay que hacer ningún drama de esto. Ya está. Y ojo, yo era de los que quería a Nico Williams, que creo que es un jugador fantástico, pero también os digo, estoy súper ilusionado con Rashford. Súper ilusionado. Vamos a hablar de Marc-André ter Stegen. Antes os contaba un poco el comunicado de él, ¿no? Decía que se iba a operar. Y donde parece que le da un pulso a el Barça. La gente, ya os lo digo, en redes sociales se lo ha tomado muy mal. Y con razón, porque es raro, ¿no?, que un jugador ponga él un comunicado como médico antes que el club y que hable de el tiempo de baja. Claro, él habla de unos 3 meses de baja. Con 3 meses el Barça no puede utilizar su salario para inscribir. A partir de los 4 meses sí. Esto es lo que están diciendo. Y dicen que va como con segundas, que lo pone ya para que el Barça no pueda utilizar y tal. El Barça pone comunicado médico de ter Stegen. El alemán se someterá a una reintervención. Ojo, reintervención. Para solucionar los problemas lumbares que presenta. Esta intervención volverá a cargo
de la doctora tal, bajo la supervisión de los servicios médicos del club. Y creo que es en Francia. Dice, al finalizar la intervención, se facilitará un nuevo parte médico. Es decir, el Barça no habla de un tiempo de baja estimado. Y Ter Stegen sí. Dicen, según RACU, según fuentes del Barça y médicos especializados en la materia, y dada la reincidencia de Ter Stegen, el tiempo de baja sería entre 4 o 5 meses, en vez de los 3 que ha dicho el alemán en su comunicado. Es decir, al Barça no le ha parecido bien, al Barça no le ha gustado para nada esto. El Barça no se esperaba el comunicado de Ter Stegen y creen que va con segundas y creen que está jugando para, bueno, como hacer un pulso, por lo cual no ha gustado. Bueno, a ver qué sucede, a ver qué pasa con esto. Habrá que esperar. Entiendo que en este caso el club tiene que dar, por supuesto, un parte médico con un tiempo de baja estimado y luego será los médicos de la liga los que determinen si es 3, 4, 5 o 6 meses. Lo digo porque hay gente, no, vais a hacer lo de Christensen, cuando Christensen, el año pasado, literalmente, el Barça puso 4 meses y fue mucho más. Que había gente pensando que estaba fingiendo, cuando Christensen luego no jugó hasta dentro de los 6 o 7 meses. Ahora, con esto, pues ya se verá. Que el Barça yo creo que contaba con una salida de Ter Stegen y tal para poder inscribir. A ver, sí. El Barça yo creo que contaba con una salida de él. Parece que la salida se complica y el Barça va a tener que aligerar más plantilla por otro lado para poder inscribir. Esto está claro. Esto está claro. Ahora, de ahí a que la gente diga que finge, no, que no finge nada, porque Ter Stegen él mismo ha comunicado que se tiene que operar. Luego decidirán los médicos y se valorará cuánto tiempo es de baja, si los 3 meses que dice él o los 4 o 5 que cree el Barça que podría estar. En fin, desde luego yo creo que Ter Stegen está terminando muy mal, ¿eh? Ter Stegen en el Barça está terminando muy mal y es una pena. Es una pena, pero bueno, en fin, quiero saber un poco vuestra opinión sobre esto, que os parecen las palabras de Laporta. Mañana, como digo, analizaremos un poco más la entrevista que vaya a ir saliendo y qué os parece lo de Ter Stegen y el comunicado del Barça que responde un poco al suyo. En fin, como siempre os leo, un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.